7.3 Conceptos de diseño de objetos. En esta sección presentamos los principales conceptos de diseño de objetos. Objetos de aplicación frente a objetos de solución. 7.3.1 Tipos, firmas y visibilidad. 7.3.2 Precondiciones, poscondiciones e invariantes. 7.3.3 El lenguaje de restricción de objetos UML. 7.3.4 7.3.1 Revisión de los objetos de aplicación frente a los objetos de solución. Modelando con UML puede usarse diagramas de clases para modelar el dominio de aplicación y el dominio de solución. Los objetos de aplicación, también llamados objetos de dominio, representan conceptos del dominio que manipulan el sistema. Los objetos de solución representan componentes de apoyo que no tienen una contraparte en el dominio de aplicación, como los almacenes de datos persisten, los objetos de interfaz de usuarios o los malware. Durante el análisis identificamos los objetos de aplicación, sus relaciones y atributos y sus operaciones. Durante el diseño del sistema identificamos sus sistemas y los objetos de solución más importantes. Durante el diseño de objetos refinamos y detallamos ambos conjuntos de objetos e identificamos cualquier objeto de solución faltante necesarios para completar el sistema. Revisión de tipos, firmas y visibilidad. Durante el análisis identificamos atributos y operaciones sin especificar su tipo o parámetros. Durante el diseño de objetos refinamos los modelos de análisis y diseño del sistema, añadiendo información de tipo y visibilidad. El tipo de un atributo especifica el rango de valores que puede tomar el atributo y las operaciones que pueden aplicarse al atributo. A los parámetros de operación y valores de retorno se les asigna tipo de la misma forma que a los atributos. Para toda operación al tuplo compuesto por los tipos de parámetros y el tipo de valor de retorno se le llama firma de operación. La visibilidad de un atributo o una operación específica sí puede ser usada por otras clases o no. UML define 3 niveles de visibilidad. Privado. Solo puede tener acceso a un atributo privado la clase en la que está definido. En forma similar, una operación privada solo puede ser llamada por la clase en la que está definida. Protegido. La clase en la que están definidos y cualquier descendiente de la clase pueden tener acceso a un atributo u operación protegidos. Público. Cualquier clase puede tener acceso a un atributo u operación con visibilidad público. La visibilidad se indica en UML poniendo como prefijo el símbolo más para público, numeral para protegido y el signo menos para privado, al nombre del atributo u operación. Diseño por contrato, invariantes, precondiciones y poscondiciones. ¿Qué son los contratos en el diseño de software? Los contratos son restricciones sobre una clase que permiten que el llamador y el llamado compartan las mismas suposiciones acerca de la clase. Un contrato especifica restricciones que debe satisfacer el llamador antes de usar la clase, así como las restricciones que asegura cumplir el llamado cuando se usa. Los contratos también incluyen 3 tipos de restricciones, unos que son invariantes, los que son precondición y postcondición. Restricciones invariantes es un constructo de programación que consiste en una colección de propiedades invariantes que se mantienen intactas sea cual sea el estado de objeto. Es decir, es un predicado que siempre es cierto para todas las instancias de una clase. Los invariantes son restricciones asociadas con clases o interfaces. Para tener un ejemplo sobre qué es una invariante, podemos considerar o ver la siguiente imagen, en el cual vemos una interfaz Java que tiene varios métodos, el método poner, el método eliminar, obtener y el método clave hash. Ahora bien, ya como podemos ver, dando un ejemplo de una restricción invariante, es que la cantidad de entradas en esta tabla siempre es no negativa. Por ejemplo, si el método eliminar da como resultado un valor negativo, la implementación de esta tabla es incorrecta. Ahora bien, vamos a hablar sobre la restricción de precondición. Es un predicado que debe ser cierto antes de que se llame una operación. Las precondiciones están asociadas con una operación específica. Se usan para especificar restricciones que deben satisfacer el llamador antes de llamar una operación.
Bueno, para tener claro un ejemplo sobre la precondición, podemos ver en el método eliminar. Vemos que debe haber una clave asociada como parámetro. Si esta clave no podría utilizarse el método. Entonces, eso es un ejemplo claro de una precondición. Ahora, por último, vamos a hablar sobre la restricción postcondición. La restricción postcondición es un predicado que debe ser cierto después de que se llama una operación. Las postcondiciones están asociadas a una operación específica. Se usan para especificar restricciones que el objeto debe asegurar después de la invocación. Bueno, esto en conclusión, podemos decir que al aplicar el diseño por contrato de nuestras aplicaciones conseguimos dos cosas muy importantes. Aumentamos la solidez de la aplicación y mejoramos su documentación. La solidez de la aplicación aumenta porque cada vez que hacemos algo indebido se lanzará una excepción y nos ayudará a detectar el problema rápidamente. En UML las restricciones se manejan usando OCL, Object Constraint Language. Este es un lenguaje formal para expresar las restricciones en elementos únicos del modelo, como lo son los atributos, o las operaciones, las clases, etc., o en grupos de elementos del modelo. Una restricción OCL regresa un valor de cierto o falso. El lenguaje no es un lenguaje procedural, por lo tanto no puede usarse para indicar el flujo de control. Las restricciones pueden mostrarse como notas asociadas al elemento UML restringido mediante una relación de dependencia. La sintaxis de OCL es similar a la de los lenguajes orientados a objetos como C++ o Java. En el caso de una invariante, el contexto para la expresión es la clave asociada a la invariante. En el lenguaje OCL, la palabra clave es self. Por ejemplo, como vemos en la figura, podemos ver que está como una nota self.numElementos. Eso indica cualquier instancia de la clase. Con esto se tiene acceso a cualquier atributo y operación usando la notación punto. Añadir expresiones OCL a los diagramas se pueden presentar amontonamiento en él. Por esta razón existe la alternativa de expresar de manera textual las restricciones OCL. Para esto se usa la palabra clave context, que introduce un nuevo contexto para una expresión OCL. La palabra seguida a la clave context se refiere a una clase, un atributo o una operación. Luego sigue alguna de las palabras inv, pre o post, que significan invariante, precondición o postcondición. Luego sigue la expresión OCL. Así como vemos en la figura, lo primero que vemos es la expresión context, seguido de la clase hashtable, seguida inv, que es invariante, y seguida la expresión OCL, que en este caso sería mayor o igual, es decir, que no recibe números negativos. Así como vemos en la figura, lo primero que vemos es la expresión context, seguido de la clase hashtable, seguida inv, que es invariante, y seguida la expresión OCL, que en este caso sería mayor o igual, es decir, que no recibe números negativos.